este segundo bloque de Enfocados y tengo el honor, y lo voy a decir de esta manera, de presentar a alguien que llega a esta mesa porque lo escuché hablando en la radio y me pareció brillante. Digo, no se me puede escapar esta persona de esta charla. Lo voy a presentar, él es Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor de Derecho en universidades en distintas partes de Latinoamérica directamente. Le voy a presentar así, Pablo. Pero si mucho me toca gusto. poner a nombrar todas, me voy a perder. No, ¿Cómo no, está, no. caballero? Pero muy bien, un gusto conocerte. No tiene la cara del abogado, de posgrado, no ahí usamos, uno está acostumbrado. no usamos traje, no usamos corbata. Sí, te veo no, bien, no, muy es, relajado. sí, aparte todo esto pone distancia. El traje, la corbata, la formalidad, Claro. pone mucha distancia, sobre todo en la ciudadanía. De ahí la distancia que hay de la ciudadanía con la percepción de la justicia, ¿no? Del Poder Judicial. Dentro de toda la justicia vos estás especializado en toda la parte de Derechos humanos. Derechos humanos. Trabajo mucho en parte de derechos humanos, derecho administrativo, que es raro el nombre, pero en realidad tiene que ver con toda nuestra vida y la relación con las administraciones públicas y los gobiernos. O sea, interesantísimo. Es derecho político al 100%, ¿no? Dentro de todo este derecho político, esto que has estado viajando, bueno, por toda Latinoamérica, sé que has trabajado mucho en Brasil. Así y hay es. un tema que suena mucho, que estuvo sonando mucho y que yo creo que va a sonar, no sé si no todo este año, Así que es. es la encarcelación de Lula da Silva, Así es. expresidente de Brasil. ¿Qué hay detrás de todo este proceso de encarcelamiento? Digamos, ¿son ciertos todos los casos de corrupción, el lavallato? ¿Cómo podemos empezar a entender esto? Esto lo empezamos entendiendo diciendo algo sencillo y concreto. Se trata de un proceso político y no judicial con la finalidad de excluir democráticamente del sistema democrático, el sistema de la compulsa electoral, a un sector electoral que molesta y mucho a las élites económicas de un país y del mundo entero. Brasil no es cualquier país. No. En ese contexto es que se comete en Brasil lo que se ha llamado un golpe de Estado moderno a través primero de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Bien. A través de un golpe parlamentario. Se la destituye ilegalmente. Esa es una medida pensada, prevista por un sector determinado y que debía concluir con un segundo golpe. Y en ese caso, esa segunda parte de toda esta instrumentalidad de quitar al PT del gobierno, del campo democrático, era eliminarlo a Lula, que era el que más medía en las encuestas, sigue siendo el que más mide en las encuestas, frente a las elecciones de octubre, a través de un proceso ya no político judicial, sino de un proceso estrictamente político y judicial, se lo destituye, se lo encarcela concretamente. Pero a ver, ¿cómo lo destituyo, cómo lo encarcelo? Si, digo, pienso, ¿no? Yo como votante acá argentino, digo, no sé, no me gusta esta facción del gobierno, o en realidad yo quiero votar a este que hay que mejorar en la encuesta. Así es. Y viene el gobierno de turno y dice, no, vamos a meterlo preso. Hay una causa de corrupción, hay una cuestión esto del departamento. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Dónde están los papeles del...? No es cierto. Digo, es como que faltaban un poco de papeles. Yo veía las notas y decía, acá no falta algo que... No, la ley necesita algo que compruebe para meter preso a una persona. Pasa que es una operación muy compleja que hay que tratar de decodificarla. Por eso yo te menciono el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Bien. Porque la expresidenta que fue destituida ilegítimamente explica lo que después termina sucediendo con Lula da Silva. En el expediente de Lula da Silva, que yo lo conozco y bastante bien, al caso, en este caso concreto, no hay una sola prueba de lo que se dice que existe de ese departamento. Solamente hay, te interrumpo ahí, solamente hay una declaración de un empresario que para que se le baje la pena que ya se le había otorgado y tener el beneficio de una reducción de su propia pena, este empresario dice que Lula habría recibido tal departamento. Es la única mención de este tema, no hay una sola prueba. Por eso que decimos que esta causa es una causa en la cual se le violaron todos los derechos civiles y políticos al expresidente Lula da Silva. Claro, hay un audio que creo que es, no sé si es el momento de un juicio oral, donde Así dicen, es. ¿esto es tuyo? No, no es. Así es. Y no hay nada firmado. Eso consta en el expediente. ¿Cómo funciona el sistema de Brasil para que yo, porque si estoy en el poder, entonces como juez, puedo hacer lo que... Digo, me da mucho miedo pensar que un sistema judicial puede hacer lo que quiera dentro de un país democrático. Es para tener miedo porque se tratan de operaciones más complejas que recibe el nombre en inglés de lawfare o guerra judicial. Hay una estrategia pensada
en donde se utiliza porciones del Poder Judicial para eliminar de la contienda electoral a quienes las élites económicas no desean que estén en el poder electoral y en los gobiernos de un país. Eso está pensado, previsto, instrumentado, por eso se habla de guerra judicial. Es un fenómeno que va acompañado de determinados medios de comunicación que ponen en sintonía la propaganda. Exactamente. Entonces arman todo una pantalla, en este caso es la corrupción, quienes estamos en contra de seguir luchando contra la corrupción. Nadie, todos tenemos un consenso básico de luchar contra la corrupción. Entonces es un tema muy fácil para ponerlo en agenda y señalar que determinado sector, el PT, está involucrado en determinados niveles de corrupción y así quitar a Lula da Silva, que es el presidente que llevó a 30 millones de personas, fuera de la línea de pobreza. Les permitió tener servicios públicos, educación, llegar por primera vez a las universidades. No es un tema menor, a alguien le ha molestado este dato y vos fíjate lo difícil que es, porque uno dice 30 millones de personas y parece un número frío. Sí, pero es políticamente, más de la mitad de la Argentina. Políticamente, humanamente, socialmente, con que nosotros logremos que una sola persona salga de la pobreza, podemos decir que tenemos una pequeña satisfacción de que hemos cumplido con nuestro desafío humanitario en este mundo. Imagínate un presidente que sacó a 30 millones de personas en un Brasil con unas clases sociales y con un territorio muy fragmentado. Sí. Esos 30 millones de personas, claro, empezaron a tener sus derechos, a ejercerlos, a tener su educación, y esto ha molestado y aparte, mucho. Mucha población joven que lo seguía Lula, que era como... Principalmente población joven, principalmente la gente de color en Brasil, principalmente la gente del nordeste en Brasil, es decir, los sectores vulnerables o los sectores más retraídos o menos visibilizados por la clase política en Brasil fueron los que fueron protagonistas en las políticas públicas que llevó adelante Lula y después Dilma. Bueno, esto había que sacarlo del gobierno, había que sacarlo del juego democrático y esto está pensado, no es algo espontáneo, está pensado por algo, es Brasil y no otro país, es una potencia mundial, se explica geopolíticamente. Entonces, en este punto, siempre trato de decirlo, intentemos pensar al caso Lula da Silva no como un caso judicial porque nos equivocamos, es un caso político, donde se ha dado la instrumentalidad del Poder Judicial a partir de un desafío político, que era eliminar al PT de la arena electoral. Bien. No es sencillo. No es sencillo de procesarlo. No, para nada. Y ahora nos queda un minuto de charla para terminar el bloque. Pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hay esperanza o hay alguna forma de que se revierta el fallo, de que lo puedan sacar, de que pueda llegar nuevamente Lula a ser candidato? Bueno, de hecho es candidato hoy de la cárcel. ¿Hay posibilidad de que pueda salir? ¿O la situación de Brasil es oscurísima? La situación de Brasil pasa por un momento institucional muy complejo. Eso no quita que uno no sea optimista. Es optimista, aparte Lula da Silva yo lo he conocido, he estado con él, es una persona que da su vida por las luchas sociales y va a seguir dando esta lucha. La salida es dentro del propio sistema democrático. Es la posibilidad de que Lula da Silva pueda ser candidato y que en una elección libre, legal, ajustada a los términos que da la Constitución y los sistemas democráticos, pueda competir. En realidad el tema Brasil nos llama a una reflexión mayor, que es hablar y pensar qué está sucediendo con nuestras democracias y dejar de consumir como que lo que recibimos está bien en algunos aspectos. Hay que criticarlo, hay que formar juicios de valor, ver y decodificar lo que los medios de comunicación, por ejemplo, nos exhiben, porque no todo lo que nos están mostrando tiene que ver con la legalidad, sino que son procesos ilegítimos. Por eso que hablamos concretamente, y propagandístico, por eso que hablamos, y no hay que tener miedo de decirlo, en Brasil ha sucedido un golpe de Estado parlamentario. Luego, sectores del Poder Judicial terminaron esta obra quitando o teniendo la idea de quitar al PT de esta lucha contra determinadas élites. Esto es lo que está pasando en Brasil hoy por hoy. Perfecto. Bueno, Pablo, nos vamos a ir despidiendo. Quedás confirmado acá, te voy a invitar de vuelta porque después quiero que hablemos de Argentina y quiero que nos metamos ya en el plano nacional. Nosotros vamos, que se nos termine el tiempo. Chau, nos vemos la semana que viene nuevamente en Enfocadas.